Imagina un mundo sin guerras santas, sin persecuciones religiosas, sin divisiones basadas en creencias. Un mundo donde la fe sea solo una guía personal y no un motivo de conflicto. Ahora pregúntate, ¿cuánto de nuestra historia ha sido moldeada por el enfrentamiento en nombre de un Dios único? Hoy, nos adentramos en un tema que no solo es fascinante, sino también crucial para entendernos como humanidad. ¿Cuál de las principales religiones monoteístas ha dejado el impacto más destructivo en la historia? Pero antes de emitir un juicio, reflexionemos juntos. ¿Es la religión misma el problema? ¿O lo es la interpretación humana que tergiversa sus enseñanzas? Quédate con nosotros mientras exploramos los momentos más luminosos y oscuros de estas creencias, en busca de respuestas a una pregunta que nos lleva al corazón de nuestra identidad como especie. Las 5 religiones monoteístas más influyentes son el judaísmo, el cristianismo, el islam, el zoroastrismo y el bahaísmo. Cada una de ellas promueve principios de amor, justicia y conexión espiritual, pero también ha sido utilizada como herramienta para justificar guerras, genocidios y divisiones sociales. Este análisis no busca desacreditar ninguna creencia, sino comprender cómo su influencia ha moldeado la historia y las tragedias humanas. Comencemos con 2 de las religiones monoteístas más antiguas, el judaísmo y el zoroastrismo. El judaísmo, considerado la cuna del monoteísmo, ha influido enormemente en las culturas occidentales. Sus textos sagrados, como la Torá, no solo han inspirado principios éticos y legales, sino que también establecieron conceptos como la justicia social, la dignidad humana y la igualdad ante la ley. Estas ideas moldearon el pensamiento judeocristiano, que posteriormente influyó en los derechos humanos y los sistemas legales modernos. Sin embargo, el judaísmo ha enfrentado siglos de persecución, desde la destrucción del primer y segundo templo de Jerusalén a manos de los babilonios y romanos, hasta episodios modernos como los pogromos en Europa del Este y el Holocausto. A pesar de estos desafíos, la fe y la resiliencia del pueblo judío contribuyeron al renacimiento cultural en la diáspora y a la fundación del Estado de Israel en el siglo XX. Por otro lado, el zoroastrismo, originado en Persia, introdujo una de las primeras visiones dualistas del universo, con una lucha eterna entre Ahura Mazda, el dios del bien, y Angra Mainyu, la fuerza del mal. Este concepto influyó en las creencias del judaísmo y el cristianismo, especialmente en la idea del juicio final y la salvación. Durante el imperio aqueménida, gobernantes como Ciro el Grande promovieron valores de tolerancia religiosa y justicia inspirados en el zoroastrismo, pero también usaron su autoridad religiosa para justificar guerras y consolidar el poder político. La religión influyó en la política y cultura del imperio, extendiéndose desde el Mediterráneo hasta Asia Central. Ambas religiones dejaron un legado significativo en la filosofía y espiritualidad humanas, pero la pregunta persiste: ¿es justo culpar a estas creencias por los eventos trágicos que las rodearon? En el caso del judaísmo, las persecuciones nacieron de sistemas de poder que explotaron el antisemitismo para consolidar su dominio. En el caso del zoroastrismo, las guerras de expansión persas no fueron provocadas por la religión en sí, sino por la ambición de sus líderes. A lo largo de la historia, ¿la religión ha sido la verdadera culpable de las tragedias humanas, o son los sistemas de poder los que manipulan sus principios? Estas 2 religiones han moldeado el mundo moderno como ningunas otras, dejando un legado de avances culturales y espirituales, pero también un rastro de episodios oscuros. El cristianismo, con más de 2.000 millones de adeptos en la actualidad, se basa en las enseñanzas de amor, compasión y perdón de Jesús de Nazaret. Inspiró movimientos como la abolición de la esclavitud,
la fundación de hospitales y universidades, y el impulso a los derechos humanos. No obstante, también ha sido utilizado como herramienta de control y violencia. Las cruzadas, iniciadas como guerras religiosas para recuperar Tierra Santa, resultaron en masacres tanto de musulmanes como de judíos. La Inquisición, por otro lado, persiguió a disidentes religiosos y científicos bajo acusaciones de herejía, limitando el progreso intelectual. Durante la colonización de América, la fe cristiana se mezcló con la ambición política, llevando a la destrucción de civilizaciones indígenas y la conversión forzada de millones en un proceso que aniquiló culturas enteras. El Islam, surgido en el siglo VII bajo la guía del profeta Mahoma, ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Durante la Edad de Oro islámica, entre los siglos VIII y XIII, florecieron las ciencias, las artes y la filosofía. Centros como Bagdad, Córdoba y Damasco fueron faros de conocimiento, preservando textos clásicos y haciendo avances en matemáticas, medicina y astronomía. Sin embargo, como el cristianismo, el Islam también ha sido manipulado para justificar actos de violencia. Las guerras de conquista árabe llevaron a la expansión de un vasto imperio que, aunque promovió avances culturales, también sometió a pueblos mediante la fuerza. En tiempos más recientes, interpretaciones extremistas del Corán han alimentado movimientos terroristas, empañando la imagen de una religión cuyas enseñanzas originales abogan por la paz y la justicia. Ambas religiones, pese a predicar ideales de amor y hermandad, han sido utilizadas como pretexto para la violencia. ¿Es justo culpar a los textos sagrados por estas tragedias, o debemos mirar hacia los líderes y sistemas de poder que los manipularon? A través de los siglos, ¿cómo reconciliar las enseñanzas de paz con los actos de violencia que, en nombre de estas religiones, han moldeado la historia? El papel del bahaísmo en un mundo dividido. El bahaísmo, nacido en el siglo XIX en Persia, actual Irán, es una de las religiones más jóvenes del mundo. Fundada por Baha'u'lláh, promueve la unidad de la humanidad, la igualdad de género, la armonía entre ciencia y religión, y la abolición de prejuicios. Su mensaje busca reconciliar las divisiones que han marcado a la humanidad, posicionándolo como una respuesta idealista a un mundo fragmentado por conflictos religiosos, políticos y culturales. A diferencia de otras religiones, el bahaísmo ha evitado ser utilizado como pretexto para la guerra o la opresión. Sus enseñanzas se centran en la cooperación y el diálogo, en lugar de la confrontación. Sin embargo, esto no ha impedido que sus seguidores sean objeto de persecuciones. Desde sus inicios, los bahaíes han sido brutalmente reprimidos, especialmente en Irán, donde la religión nació y donde las autoridades religiosas y políticas los han considerado una amenaza para el Islam chiita dominante. Ejemplos de esta persecución incluyen la confiscación de propiedades, la exclusión de la educación superior y el encarcelamiento de líderes comunitarios. El bahaísmo aún no ha sido distorsionado por el poder, pero esto puede deberse a que no ha logrado una influencia política significativa en ningún estado. Su estructura descentralizada y su énfasis en la ética individual y comunitaria lo han protegido, hasta ahora, de los abusos de poder que han afectado a otras religiones. Sin embargo, la historia muestra que cualquier creencia, por más pura que sea, puede ser manipulada cuando se combina con intereses políticos. ¿Es el bahaísmo una promesa de esperanza para un mundo dividido, o simplemente está en una etapa inicial que lo ha mantenido alejado de los conflictos de poder que enfrentan otras religiones? ¿Podrá sostener su mensaje puro en un mundo donde la religión y el poder frecuentemente colisionan? Ninguna religión es intrínsecamente destructiva. A lo largo de la historia, las tragedias asociadas con las religiones no han nacido de sus enseñanzas originales, sino de la manipulación de estas por intereses humanos,
ya sean políticos, económicos o sociales. Desde las cruzadas hasta las persecuciones modernas, el problema no radica en las creencias sagradas, sino en quienes las utilizan como excusa para justificar la violencia y el control. Si te interesa seguir explorando los aspectos más fascinantes y complejos de nuestra historia y humanidad, suscríbete al canal. Además, queremos saber tu opinión. ¿Crees que alguna religión ha sido más destructiva que otra? ¿O que la responsabilidad recae únicamente en los seres humanos que las manipulan? Déjanos tus comentarios, estaré leyéndolos y respondiendo.